Buen día. Ahora no, ahora dejamos de escuchar. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí. Me dirán ustedes si comienzo con mi exposición. Sí, cuando quieras puedes empezar. Si bien la exposición es teórica, me gustaría acompañarla con una presentación en pantalla, si es posible, o... Claro. ¿Sí? Bueno. Perdón, Silvia, si te parece, a los 15 minutos, a partir de que comiences, yo te puedo dar un aviso como para que tengas tiempo de, en los 5 minutos finales, Ajá. poder hacer un cierre. ¿Te parece Bueno, bien? sí, cómo no. Bueno, muy bien. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar con el desarrollo del tema iconicidad que pertenece a la primera unidad del programa propuesto y se relaciona con la teoría de Peirce que consideramos fundamental en semiótica. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia del concepto de signo lingüístico propuesto por Saussure casi contemporáneamente a la teoría peirciana, el cual consiste en una díada significante-significado, el signo para Peirce es una tríada, es decir, que consta de 3 elementos. Y si bien gráficamente parece un esquema sencillo, la incorporación del objeto en este esquema tiene presupuestos teóricos complejos, dado que el representamen, con su materialidad que puede ser natural, artificial, fónica o visual, entabla con el interpretante y con el objeto distintas relaciones. Cada uno de estos elementos están vinculados a los dos restantes y van a dar como resultado distintas clasificaciones del signo. Si vemos la definición de signo en una cita de Peirce, podemos justamente advertir que la representación implica una idea en el interpretante, no se trata de la persona que lo interpreta, sino la idea que produce la interpretación, y a su vez vemos que el signo está en lugar de algo. Ese algo es el objeto y la acotación que hace en la cita, al final de la misma, creo que es muy importante. Si quieren lo leo, pero ustedes ya lo estarán leyendo en la pantalla. Un signo o representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Esta expresión en un aspecto o carácter nos está manifestando que el representamen, si bien puede generar una ilusión de objetividad, es distinto del objeto. Entonces, en esa relación, el reconocimiento
que opera en el interpretante evoca características similares entre el representamen y el objeto. En función de la relación entre la representación y el objeto, surge una de las clasificaciones posibles del signo para Peirce. Y acá ya tenemos el concepto de ícono, con el cual también se relaciona el concepto de iconicidad. Yo tomé gráficamente 1, en este caso, la representación de los utensilios que señalan la presencia de un restaurante o el momento de comer, podríamos decir. Vemos en la gráfica que los objetos son reconocibles de manera casi inmediata, si bien su significado es un poco más amplio que el de la imagen en sí, porque el signo icónico comparte con el objeto algunas de sus características fundamentales, las características que nos permiten reconocerlo como tal. Es decir, que tiene una estrecha similitud. De todas maneras, a continuación vamos a ver que el concepto de iconicidad implica distintos modos de entender el icono y de reconocer niveles de iconicidad. El indicio de diferencia del icono es un signo que evoca las características del objeto en ausencia del mismo. Acá vemos huellas que formalmente nos permiten pensar en el paso de un ser humano. Y bueno, si resulta gráfico, si se entiende así, es solo un ejemplo. Cada uno seguramente puede pensar muchos otros y podemos luego intercambiar ideas al respecto. El símbolo, vemos otra vez la organización triádica, ¿no?, de las clasificaciones peircianas. El tercer tipo de signo, el símbolo, es un signo que representa características distintas del objeto. Por lo tanto, su significado tiene poca relación con la naturaleza del objeto, es netamente convencional. Esto implica que para reconocer, en este caso, yin y yang, tenemos que tener conocimientos, aprender su contexto y de este modo poder interpretar su significado. Entonces, decía que en virtud de la relación entre el representamen y objeto, en este caso estamos hablando de el representamen gráfico de la imagen, podemos definir el concepto de iconicidad como una relación de semejanza. La semejanza implica una comparación entre la representación y la realidad, con conocimiento de que el objeto está en el plano de la realidad y la representación en el plano gráfico. Las propiedades de la imagen, forma, color, dimensión, volumen, su geometría, propiedades que seguramente se abordan en otras cátedras, contribuyen a construir esa relación de semejanza, que será mayor cuanto más sean las propiedades compartidas por la representación, entre la representación del objeto y el objeto, digamos. Entonces, para verlo
más concretamente, presento aquí la idea de niveles de iconicidad, donde se aprecia que los grados de semejanza entre la representación o la imagen y el objeto representado forman una escala. En esta escala podemos ver la posibilidad que tenemos actualmente a través de la imagen digital de ampliar los detalles del objeto, en cuyo extremo hay una abstracción. Luego tenemos características hiperrealistas, es decir, que evocan el objeto, pero que no condicen con todas las propiedades del mismo. En este caso, vemos que el color podría ser una variante del objeto típico. Esta es una idea que, bueno, estoy formulando yo en mis palabras, pero creo que lo traigo de otro marco teórico y es aplicable, la idea de prototipo. Quizás es para desarrollar en otro momento. Esa idea de prototipo creo que está presente en el fotorrealismo. Es decir, la fotografía capta con distintas posibilidades de luz o nitidez, la mayor parte de las propiedades que caracterizan al objeto. Luego tenemos en grado decreciente de iconicidad un dibujo a color, uno monocromo y distintos efectos que podemos lograr a través de herramientas digitales de diseño, también de forma manual en el caso de la agudización, nivelamiento y del negativo de imagen, donde tenemos solo algunas características que subsisten, como puede ser en el negativo la forma. Pero ya la identificación con el objeto es de menor grado. Lo mismo sucede con el esquema y luego ya en el otro extremo tenemos solo una figura geométrica que podría representar a este objeto como también podría representar a otros objetos que comparten esta propiedad básica de la forma. Esto para ponerlo un poco en términos de algunos conceptos que se utilizan en diseño. También la iconicidad tiene una dimensión cultural. Entonces, las distintas representaciones han ido cambiando históricamente. Sabemos que en la prehistoria muchas representaciones eran pictogramas y que con el devenir del tiempo y el desarrollo del lenguaje natural también se fueron sofisticando las representaciones culturales, tanto en el arte como en otros ámbitos. Y podemos observarlo en este caso si comparamos el caso de la escultura de Rodin, la pintura de Klimt y otra escultura de Brancusi. En el primer caso, tenemos volumen, movimiento, que se agrega, digamos, al impacto visual. Por lo tanto, es un efecto realista estéticamente hablando y diríamos que el grado de nivel de iconicidad es alto. La semejanza, en este caso con el objeto, son seres humanos. Esto viene bien para aclarar que cuando hablamos de objeto no es en sentido estricto una cosa, sino que puede ser todo aquello que el signo sustituye, ¿no? Está en lugar del objeto.
Entonces, vemos luego que hay un nivel medio de iconicidad en la representación de un mismo concepto. Estamos en todos los casos interpretando un gesto amoroso, un beso, un abrazo, pero la manifestación, la representación es distinta. Y en los dos extremos tenemos volumen, tenemos una escultura, pero, sin embargo, el nivel de abstracción es más bajo que en la primera. Esto para un poco ver que las relaciones no son tan esquemáticas como en el ejemplo que presenté anteriormente y que tienen que ver con aspectos socioculturales. También al respecto les voy a compartir a modo ilustrativo simplemente un diseño que propuso Leo Franchi como gráfica para el Festival Cine a la Vista en el 2018. Perdón, Silvana, te quería avisar que ya transcurrieron los 15 minutos. Entonces, ¿ya terminó? Te quedarían 5, los 5 bien, bien. como para tratar de elaborar el cierre. Bueno, muchas gracias. En realidad ya estoy terminando, así que creo que va a quedar tiempo. Les decía que elegí esta gráfica de Leo Franchi para compartir porque hay un aspecto de composición y descomposición en donde vemos que si bien el icono tiene unas características bastante elementales, en este caso creo que el motivo fundamental es la forma del ojo, con 3 colores simplemente que contrastan y se van presentando a su vez sobre digamos, el método proyectual con distintas características, distintas posiciones, con estilización o seleccionando algunos de los elementos, rotándolos. Entonces, me gustaba ver que el icono, si bien nosotros lo relacionamos muchas veces con una señal, algo que directamente se vincula a la naturaleza de los objetos, puede tener muchas aristas, digamos, y darnos muchas posibilidades a nivel de diseño gráfico. Y pasamos de esta primera visualización, la de la parte superior de la pantalla, a un nivel medio donde vemos que estos elementos gráficos que identifican en principio a un ojo pueden entrar en composición para representar otros objetos. Entonces me parece interesante ver justamente cómo el icono puede relacionarse en la gráfica de distinta manera y producir una semiosis interesante. Y en el nivel inferior tenemos como la composición de los elementos, pero en un nivel abstracto. Entonces, podríamos inferir algo de esto si reflexionamos sobre el potencial de los iconos. Yo proponía recién pensarlo no siempre en relación al objeto como una semejanza, bueno, lo vimos en el concepto de escala, sino también pensarlo
desde la composición, con posibilidades de lograr distintos niveles de iconicidad a través de la composición del diseño gráfico. Bueno, en este sentido, podemos rescatar el concepto de semiosis infinita, que ya proponía Peirce, pensemos, hace más de un siglo atrás. Entonces, es como un concepto muy innovador para su tiempo, que hasta hoy en día está vigente y nos convoca a repensar el mundo de los signos en toda su dimensión. Así podríamos definir semiosis como el proceso productivo que convierte al objeto en signo y le otorga un significado sociocultural. A propósito de eso, también elegí esta gráfica porque creo que en nuestra cultura contemporánea, las tecnologías digitales han hecho resurgir los iconos con los emojis, con todo lo que trata de agilizar la comunicación en ese entorno. Y al respecto, para concluir, me gustaría compartir esta cita de Eco, que habla justamente de la fertilidad de la teoría persiana, y en particular de esta categoría que dice Eco, viene dada por el hecho de que nos muestra que la significación y la comunicación mediante desplazamientos continuos que refieren un signo a otros signos o a otras cadenas de signos, circunscriben las unidades culturales de modo asintónico, sin llegar a tocarlas directamente, pero volviéndolas de hecho accesibles a través de otras unidades culturales. Y esto, de alguna manera, se relaciona con el modo de pensar el diseño gráfico en contexto y en relación a problemáticas socioculturales. La aplicación de los conceptos recién expuestos al diseño, entonces, ponen de manifiesto que los distintos grados de iconicidad producen distintos impactos visuales y por lo tanto activan procesos de semiosis. La comprensión de los signos y de estos procesos permiten aplicar la metodología proyectual para reducir ambigüedades en la comunicación visual. Eso es todo. Estoy abierta a las preguntas que surjan y agradezco su atención. Gracias. Gracias a vos. Ustedes. No sé cómo seguimos, voy a dejar de compartir. Bueno, ahora lo que sigue es la parte de la entrevista, o sea, la parte donde nosotros hacemos algunas preguntas y yo arranco. O sea, vos comenzaste diciendo que lo que ibas a hacer era una presentación teórica, que fue lo que efectivamente estuvimos escuchando, y a mí particularmente me interesaría saber, teniendo en cuenta que esto forma parte de una unidad incluida en un programa, cómo se corresponde esta intervención teórica, que estimo que sería el teórico que vos darías, con las actividades de los estudiantes y las estudiantes. O sea, ¿cómo pensás el vínculo entre lo teórico y lo práctico? Sí. La articulación conceptual traté de manifestarla desde un comienzo, ubicando el tema dentro de la organización de mi programa. Hay bibliografía obligatoria que se supone, ¿no es cierto?, habilitaría a los estudiantes a hacerme preguntas sobre estas afirmaciones en las que yo
parto del marco teórico, pero lo llevo también al recorte que todos hacemos al hacer una lectura crítica de una teoría, ¿no es cierto? Entonces, si bien no estamos en el contexto de la clase, yo dejo abierta la participación durante mi exposición a los alumnos y, como lo dije al concluir, abro el tema a debate a través de unas preguntas orientadoras, si surge espontáneamente, en buena hora, ¿no es cierto? Porque quiere decir que los estudiantes estuvieron escuchando atentamente la exposición. Como decía, si surge en medio de la exposición, es bueno también, porque no se hace muy monótono, no es la clase, digamos, solamente de exposición teórica, pero de lo contrario, bueno, yo tengo pensado en los teóricos tener ese espacio de participación permanente, también ver un poco la relación que hace cada uno con su lectura del material, dejar en claro que partimos de un marco teórico siempre para saber de qué estamos hablando, pero que podemos repensar las categorías y cuestionar o revisar las lecturas. La bibliografía complementaria, obviamente, no es exigida, pero siempre voy a tratar de incorporar algo, preguntar si alguien tiene conocimiento de esa lectura para entablar mayores relaciones. Creo que lo mencioné durante la exposición. Me parece muy interesante que los estudiantes propongan también relaciones entre la teoría y la práctica, ¿no? O los conceptos que ven en otras cátedras. Así que eso también lo voy a potenciar, vamos a decir, en las guías de trabajo, porque como yo propongo trabajos prácticos, me parece que también está bueno dedicar una parte de la clase a una discusión, distintas, ¿no es cierto?, modalidades, distintos recursos. Alguna vez una charla en grupo, a lo mejor ya preparándose para hacer una exposición grupal de algún aspecto de lo que se expone teóricamente, lo que expongo yo, y luego, bueno, generar un debate entre los grupos. Una experiencia, digamos, que no quede solamente en conceptos teóricos, sino que se apliquen al aspecto proyectual que tiene la carrera de diseño gráfico. No sé si respondí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo, no sé. Está respondido, digamos. Sí, por mí también. Muchas gracias, Silvana. Por mí también. Gracias. Gracias, Silvana. A ustedes, a ustedes. Entonces, espero novedades. No sé cómo las comunicarán por mail, supongo, pero... Sí, suponemos que sí.